enfermedades que pueden ser hasta comunes pondrían aún más en riesgo a los contagiados por el coronavirus. Las analizamos. El jabón desprende los virus de las manos y el agua hace que este virus se vaya. Es una de las formas más seguras para evitar enfermarse. El bambú es un material que se adapta bien y funciona en diferentes espacios. Ahora las persianas son la propuesta. El ajo negro mejora las defensas. Usted lo puede consumir en distintas preparaciones. Le decimos cómo. En los barrios, los carros pasan tan rápido que los vecinos acuden a los medidores de velocidad para controlarlos. Inicie su semana con información útil para toda la familia. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Giros. Pero, ¿cómo amanece nuestro país? Hoy queremos que usted conozca todos los detalles. En unos minutos vamos a tener información en vivo, un informe especial. Pero por el momento, mucha atención, porque con el tema del coronavirus hay una serie de sintomatología que usted podría identificar y estar claro de qué es lo que estamos hablando. Así que vamos a darles, bueno, acá es lo que nos estamos preparando justamente para que usted sepa toda la información valiosa sobre el coronavirus, la prevención, la sintomatología, qué está pasando a nivel país y qué está pasando a nivel mundial también. Así que vamos a la siguiente nota para que usted conozca, bueno, ya está listo Roberto de Noticias Repretel, que tiene valiosa información desde Alajuela y nos informa al respecto justamente sobre la situación país en el tema del coronavirus. Roberto, adelante, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de Giros. Quiero que observen esta imagen que es inusual acá en el Hospital San Rafael de Alajuela, donde nos encontramos. Usualmente esta plazoleta luce llena de personas, llena de asegurados. Sin embargo, hoy la situación es bastante distinta a raíz de algunas medidas que está tomando este centro médico por los recientes casos de personas contagiadas de coronavirus COVID-19. Es importante destacar que, por ejemplo, a partir de hoy se suspendió totalmente la atención en la consulta externa. Se va a mantener la medida hoy, también el martes y el miércoles, y justo en esa fecha se van a reevaluar estas medidas para ver si se extienden durante toda la semana. Son algunas iniciativas que toma este centro médico tras la aparición de personas afectadas por este nuevo virus. En total son 4 servicios que experimentan algunas medidas: ginecología, obstetricia, medicina interna y emergencias. Por ejemplo, quirófanos, ahí también están experimentando medidas porque se están cancelando todas las cirugías electivas y ambulatorias que no sean realmente urgentes. En emergencias, piden a las personas venir solo en casos realmente urgentes para evitar el riesgo de más contagios. Mencionemos también algunos detalles importantes. Por ejemplo, se restringirá el ingreso de visitantes solo en casos indispensables. Se autoriza el acceso a una persona por paciente. También 2 salones de medicina interna se están modificando para que ocupen funciones como zonas de aislamiento. Vamos a intentar hablar con una de las aseguradas, con una persona que está aquí para tratar de conversar con ella. Buenos días. ¿Cómo le va, señora? Bien, gracias. Bueno, estamos en vivo para Giros de Repretel. Hoy luce muy distinta la plazoleta del Hospital San Rafael de Alajuela, ¿es así? Sí, señor. Cuéntenos qué le han dicho los mismos asegurados. Tal vez si se vuelve a la cámara para poder verla, señora. No, mejor así que no me vean. Cuéntenos, ¿se están tomando las medidas en el caso suyo? Sí, claro que sí, esto es alarmante, ¿verdad? Eso quería preguntarle, ¿se siente usted tranquila o siente algún tipo de temor ante los casos que se han presentado aquí en el Hospital de Alajuela? Sí, claro que sí, ¿cómo no? En su caso, ¿qué está realizando? ¿Se está lavando las manos? ¿Qué medidas ha tomado? Sí, claro que sí, tenemos que lavarnos las manos y usar ese gel y cuidarnos, protegernos. Más bien no hemos usado mascarillas, eso deberíamos de andar. Bueno, ya han dicho que no es urgente para personas sanas. ¿Cuál es su nombre completo? Eleida Pérez González.
Muchísimas gracias, señora. La dejamos para que continúen sus labores. Ahí tienen ustedes una persona que siempre está acá en el Hospital San Rafael de Alajuela y conoce de buena manera la situación en este centro médico. Mencionemos algunos otros detalles, porque aquí, por ejemplo, en este centro médico se habilitó el hospital de día, que será precisamente un servicio para atender a aquellas personas que vengan con algún caso de infección respiratoria que de alguna forma podría estar vinculada con el coronavirus COVID-19, pero en general a todos los hospitales, las autoridades de la Caja están pidiéndole a los asegurados no ir si realmente no es necesario. Por supuesto, mantener todas las medidas de higiene que ya se han mencionado en reiteradas ocasiones. Es el informe de Roberto Brenes para Giros. Ustedes tienen más información. Muchísimas gracias, Roberto, por esa valiosa información, pero nosotros seguimos justamente con este tema. ¿Cómo amanece el país después de la confirmación que el coronavirus llega a nuestro país? Nuestra compañera Patricia Figueroa tiene los detalles. Adelante, Pati, muy buenos días. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos ustedes allá en casa. Y como confirmaban y comentaban anteriormente, el 6 de marzo se confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y hoy, al amanecer lunes, queremos hacer un estado de situación en compañía del doctor Jorge Spitaleta. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento, doctor? 9 casos, 34 por confirmar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, básicamente pues esa es la información que tenemos hasta el momento. Son 9 casos confirmados. En realidad todos han estado en relación con un caso o 2 casos índice, entonces no tenemos circulación del virus como tal autóctona, que eso es importante decirle a la comunidad, que tenemos que seguir extremando las medidas de protección personal y que se irán desarrollando y vamos a tener más casos. Yo creo que ya no tenemos que tener alarma porque nos terminen diciendo que tenemos más casos. Probablemente de los 34 que se están estudiando, algunos de ellos van a estar positivos y vamos a tener que seguir obviamente teniendo medidas de control, y por eso fue que básicamente el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social dictaminó que estamos en una emergencia. Subió el nivel de emergencias precisamente para tener un poco más de reuniones y obviamente establecer algunos cercos epidemiológicos al virus. Doctor, si nos pudiera explicar y aclarar, ¿verdad? Como para tener clara la situación con respecto a la infección comunitaria. ¿Qué significa? ¿Qué hace diferente el caso? Ok, normalmente la diferenciación importante es que todos han tenido contacto o ha sido un caso importado, por así llamarlo, alguien que vino de afuera, que tenía el virus y se está transmitiendo persona a persona de este caso índice. Todavía no podemos decir que hay una persona que se contagió dentro de Costa Rica, que se lo pasó a otra persona costarricense. O sea, hasta este momento no podemos decir que ya tenemos diseminación en la comunidad, sino que ha sido desde un caso índice que estuvo afuera de Costa Rica, contrajo el virus y llegó y se lo transmitió a algunas otras personas. Ahora nos informaban también que en el Hospital de Alajuela no se va a atender consulta externa precisamente porque tienen ciertos casos que están tratando ahí. ¿Esta medida a qué se refiere? Básicamente no es que estén tratando los casos ahí, sino que hubo algún personal del hospital que salió positivo dentro de estas 9 personas. Entonces, para evitar posibilidad de contagios hay que hacer un cerco, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces se prefirió disminuirle el riesgo a la población general de que pudiera accesar a estos sitios y contraer el virus. Entonces, básicamente no es porque los pacientes se pueden tratar en cualquier hospital. De hecho, es un sistema de aislamiento respiratorio los que ameritan estar en el hospital. No todos los pacientes con coronavirus o COVID-19 tienen que estar internados. Entonces, lo que se hace es precisamente para disminuir la posibilidad de contagio, tomaron las autoridades de la Caja la decisión de cerrar la consulta externa de algunos sectores del Hospital de Alajuela. Ahora, doctor, otra duda que surge es que nos hacen la recomendación de que por síntomas comunes de gripe no vayamos a los centros hospitalarios. Entonces, ¿cómo realmente saber que son los comunes y que no podemos ser quizá víctimas de este virus? Ok, bueno, la recomendación es que si uno tiene síntomas leves
igual puede o no ser coronavirus, pero la idea es que las personas no se desplacen a los centros hospitalarios o de salud innecesariamente, porque si es coronavirus vamos a ser una fuente transmisora. Y si tenemos una enfermedad leve, con síntomas bajos que se puede manejar en casa, lo que sí es que hay que informar a los números que están disponibles. De hecho, el Ministerio de Salud dijo que el 911 iba a ser el número con el cual se tenían que comunicar, informar si ustedes sospechan que su caso de una gripe normal pudiera ser un coronavirus, informarlo para que hagan precisamente todo el estudio epidemiológico y de laboratorios con el fin de descartarlo. La idea de no desplazarse, si es una enfermedad leve, precisamente es evitar la posibilidad de que sí es esta, porque contagien al resto de las personas que están asistiendo a los servicios de salud. Solo se deberían desplazar si los síntomas empiezan a ser un poco más importantes, pero sí, obviamente, comunicarlo. Y básicamente pues hace uno unas preguntas de tamizaje o de screening para saber si realmente podría o no ser. Si uno ha viajado en los últimos 14 días a algunos de los 5 países que se consideran de riesgo, o si ha estado en contacto directo con algunas de las personas que ya se sabe que tienen coronavirus diagnosticada, de estos 9 casos que tenemos en Costa Rica en este momento. Ahora, ¿qué hace más vulnerables a las personas que tienen ciertas patologías o factores de riesgo, doctor? Bueno, hemos ido aprendiendo. Obviamente cuando esto es una enfermedad, como decíamos el viernes, que lleva 2 meses de existencia con nosotros y más bien tenemos un gran avance médico en estos 2 meses, lo que sí hemos visto es que las personas probablemente con algún grado de inmunodeficiencia, no es que tengan una enfermedad como SIDA, que la gente tiende a asociar esto, sino que por ser diabéticos, por ser hipertensos, la obesidad como tal, hacen que el sistema inmune no funcione correctamente, y entonces ese grupo de pacientes parece tener un poco más de riesgo cuando adquieren la enfermedad. Si me pudiera explicar a toda la gente allá en casa, ¿verdad? El manejo que deberíamos de tener, y sobre todo todas las personas pues que eventualmente tengan estos factores de riesgo, ¿verdad? Si hay diabéticos en casa, hipertensos, mal del corazón, ¿cuál debería ser el manejo en casa, doctor? Perfecto, eso es importantísimo y es lo que tenemos que insistir. Si usted no tiene que salir, no tiene que ir a algún sitio donde haya aglomeraciones, evítelo. O sea, evitemos las aglomeraciones, evitemos estar en contacto cercano de personas que pueden estar enfermas. Si uno no tiene que hacer algo, pues lo que se aconseja en este momento es, por favor, intenten no hacerlo. O sea, evitemos las aglomeraciones, conciertos, teatros, cines, cosas que si yo tengo factores de riesgo o si estoy sintomático respiratoriamente, por favor, intentemos evitar. Pero definitivamente lo más importante, porque no podemos tampoco crear el pánico en el país, es las medidas que hemos dicho. Medidas de cómo toser, de cómo estornudar, los saludos, evitar saludos de mano, saludos de beso y obviamente el lavado de mano frecuente. Y si no pueden hacer el lavado de mano frecuente, por lo menos utilizar algunos de alcohol en gel o algunas de estas otras sustancias que nos ayudan a mantener un poco más limpias las superficies. Evitar estarnos tocando la cara, como decíamos el viernes, si uno se viera cuántas veces se toca la cara en una hora, realmente son muchas, entonces tal vez empezar a tener esto en nuestro ADN, en nuestro chip, e intentar dejar de tocarnos la cara y lavarnos las manos de manera frecuente. Yo creo que esas son las medidas básicas, importantes que tenemos que insistir. Si bien es cierto, ahora estábamos comentando que las personas que tengan algún tipo de síntoma, pero que no tengan la certeza que puedan ser síntomas de gripe, pues no se acerquen hasta que realmente sea necesario. Pero de repente, para que esto no cree confusión con respecto a las personas que tienen citas per se, por diabetes o por otras situaciones, que se acerquen normalmente, ¿cuál sería la recomendación, doctor? Mientras no sea en el Hospital de Alajuela, donde están limitadas las consultas externas estos 3 días, las personas deberían asistir a sus citas normalmente. Obviamente, si tiene síntomas, si está sintomático respiratoriamente, pues sí se sugiere intentar evitarlas, intentar reprogramar estas citas. Pero si están completamente asintomáticos, es su cita de control o la cita que tengan porque tienen una cirugía programada o cualquier otra situación, deben acudir al centro de salud. No se están cerrando centros de salud, no se está cerrando el acceso a ninguna de
de las instituciones, excepto lo que ya sabemos del Hospital de Alajuela, pero sus citas serán cumplidas tanto acá en el Hospital de Trauma como en cualquier hospital de los servicios de salud de Costa Rica. Doctor, se generan preguntas de nuestras televidentes y una de ellas nos dice que ella es diabética, es asmática y que cada vez que se le presenta un cuadro de gripe le cuesta respirar por su misma situación. Entonces, que eventualmente cómo ella podría discernir si podría estar frente a un coronavirus, ¿verdad? En una crisis como esa. Déjenos al sistema de salud discernir eso, saber si puede o no puede ser. O sea, una persona que tiene factores de riesgo y que ante un cuadro respiratorio agudo tiene dificultad para respirar, que ella lo manifiesta, mejor esa persona sí debe consultar, evidentemente, para poder hacer nosotros el screening clínico, el screening de laboratorio y definir si es o no es. Obviamente no estamos diciendo que las personas no pueden ir al servicio de emergencia, deben ir si manifiestan síntomas, obviamente. Lo que hablamos es de cuando una persona tiene síntomas leves, que debe comunicarlo y no necesariamente ir al servicio. Pero si una persona tiene síntomas como dificultad para respirar, sabemos que tiene factores de riesgo y tiene una infección respiratoria aguda que no podemos determinar a ciencia cierta qué es, definitivamente al personal de salud es al que nos corresponde definir que si es o no es y además el tratamiento de esto. Ahora, doctor, hay una madre preocupada que nos informa que su hija tiene alergia al alcohol en gel y alergia a los jabones tradicionales. ¿Qué recomendación podría darle? Porque también los chiquillos, ¿verdad? Con todas las directrices hoy quieren estar manteniéndose limpios. Bueno, esta persona pues obviamente el lavado de manos, aunque sea solo con agua, acordemos que hablamos un poco del barrido mecánico cuando nos lavamos las manos y mantener su propio jabón en este caso. Pero la ventaja, lo que sabemos y como les digo, son 2 meses de conocimiento del coronavirus, gracias a Dios, menos del 2% de la totalidad de pacientes infectados son pacientes menores de 19 años. Y de esos menores de 19 años, el porcentaje mínimo es de 0 a 9 años. Y no ha habido mortalidad tampoco en ese grupo etario. Entonces, por lo menos sabemos que los niños, no sabemos por qué razón específicamente, pero tienen menos posibilidad de contagio. Pero igual, esta persona que es alérgica a los productos tendrá que mantener su propio jabón y obviamente lavado de manos de manera frecuente, aunque sea solo con efecto mecánico. Ahora, otra de las preguntas reiteradas es si me lavo las manos con jabón líquido o con jabón en barra. ¿Hace la diferencia, doctor? Cualquier jabón que utilicemos mientras lo hagamos de manera repetitiva. O sea, lo que tenemos que tener en mente es que cuando vamos a alimentarnos, después de comer, si vamos al baño, tenemos que lavarnos las manos de manera reiterativa. No hace diferencia en si es alcohol, jabón líquido, jabón en barra, tenemos que lavarnos las manos y recuerden que es efecto muy mecánico, o sea, no tiene ni siquiera que ser un jabón bactericida para decir que es que estamos usando acuérdense que estamos hablando de virus, ¿ok? Y el virus se mantiene muy poco. Entonces, lavado de manos y secado. Tampoco, y es una de las preguntas que también hacen frecuentemente, es si yo pongo las manos al secador de calor, ¿esto mata el virus? No, hay que lavarse las manos. No es solo ponerlas al calor y el viento, hay que lavarse las manos de manera mecánica con agua y jabón. Con agua y jabón. Otra de las cosas que sería importante también recordar y reafirmar, doctor, ¿cuáles podrían ser los síntomas definitivos o que nos hagan sospechar, verdad, que sea coronavirus y que no sea un síntoma de la gripe a la cual estamos acostumbrados? Realmente es muy difícil. Al final de cuentas, lo que el screening que estamos haciendo es fiebre más algún síntoma, que puede ser tos, puede ser molestias en la garganta, puede ser dificultad para respirar. Entonces, el screening inicial es fiebre más algunos de estos síntomas. Inclusive se dice que a veces durante la primera semana podría dar algunos otros síntomas, no necesariamente muy específicos de tracto respiratorio. Pero sí, lo más importante por ahora es que tenemos que seguir pensando en si estuvimos en contacto o hemos viajado a algunos de los sitios. O sea, va a haber gripe todo el año, nosotros tenemos gripe estacionales, entonces diferenciarlo de manera
a priori va a ser muy difícil. Entonces lo más importante por ahora es contactos, o sea, si hemos estado en un sitio de riesgo y si empezamos a desarrollar síntomas en los siguientes 14 días, porque más o menos lo que se ha establecido también es que el periodo de incubación varía más o menos, pero puede terminar cerca de los 14 días. Entonces, si yo estuve en diciembre en alguna de las regiones y me empieza ahora un problema respiratorio, no tengo un perfil epidemiológico real o adecuado para pensar que es un coronavirus. Entonces, eso es muy importante. Bien, por el momento quería compartir con ustedes una nota que hemos preparado del mapeo de nuestro cuerpo, de donde eventualmente el virus puede atacarnos o los síntomas pueden sensibilizarnos y darnos cuenta. Así que adelante y vamos a verla. Los síntomas del coronavirus COVID-19 varían de un individuo a otro. Sin embargo, a través de un mapa de síntomas, como le hemos llamado a esta imagen, conoceremos los que cualquier persona puede experimentar. Los más comunes son fiebre, tos seca, dificultad para respirar. Yo que llego aquí a las 3 de la mañana, la gente anda alerta, si estornuda una persona se corre, me piden las llaves de los baños para lavarse las manos. Uno nota a la persona que ya, digamos, aquí hacen filas muy pegados, ya no. Ya ahora hacen así como usted allá y yo acá. Vamos a simular que esa persona tose y ese tosido tiene microgotitas que se expelen a un radio grande. Una vez en la nariz o en la boca empieza la reproducción del virus. Pasan unos días y entonces los fenómenos empiezan a manifestar. ¿En dónde? Vamos a tener una manifestación laringea donde da tos y molestias. Vamos a tener que esta tos y esa molestia se va a esparcir a través del aparato respiratorio y va a dar una sensación de falta de aire y de tos. Bueno, por lo menos en lo que es en mi hogar estamos muy pendientes de lo que es el aseo. El COVID-19 tiene una mortalidad menor al virus de la influenza. Según expertos, solo alcanza el 2% en comparación con la influenza, que ronda el 4.5%. Sin embargo, para este tipo de coronavirus aún no existe una vacuna. Hay unas proteínas inflamatorias que se elevan en el cuerpo. Entonces, acá a nivel del sistema nervioso central va a disparar fiebre. Al tener esas proteínas inflamadas va a dar dolores articulares, va a dar dolores musculares y la persona se va a sentir con un cansancio y un dolor corporal muy grande. Hay algunas personas también que, de acuerdo a su situación, pueden dar manifestaciones gastrointestinales, dando diarrea. Si bien la influenza tiene una mortalidad más alta que el COVID-19, este último es mucho más contagioso. Es por ello que usted debe procurar tomar en cuenta los hábitos de higiene que recomiendan los expertos. Continuamos con el doctor Jorge Espitalet en el Hospital del Trauma. Y precisamente una de las cosas que también genera dudas entre los televidentes, doctor, es esa separación del metro. Ahí estamos protegidos, digamos, porque si estamos hablando de un metro, me puedo mover un toque. Estaríamos como por aquí, Doc, aquí. Esta sería la distancia, doctor, entre usted y yo, digamos, y de cualquiera, aunque estemos sanos y digamos, sin problema. Efectivamente, o sea, eso es lo que se recomienda, por eso se dice evitar aglomeraciones. 1,5 metros, se supone que lo que transmitimos es algunas pequeñas partículas que salen cuando hablamos o cuando tosemos o cuando estornudamos, y esas partículas no viajan libremente en el aire porque son ciertamente un poco pesadas, y se ha visto que alrededor de 1 metro es hasta donde pueden llegar. Entonces, cuando hablamos de 1,5 metros de diferencia entre una persona y otra persona, pues estamos protegiendo la posibilidad de que esas pequeñas partículas puedan ingresar a la otra persona. Hoy usted aquí tenemos 2 kits, ¿verdad? Uno que se llama kit general y uno de intubación. Me encantaría que me explicara el por qué la diferencia y si este kit lo debería usar cualquier persona o ya básicamente cuando seamos positivos.
Ok, no, este kit general lo vamos a utilizar porque estamos haciendo screening, obviamente, a través de preguntas, a través de preguntas sencillas al ingreso del hospital, porque vamos a preguntarle al paciente si ha viajado en los últimos 14 días a uno de los sitios de riesgo, si ha tenido contacto con alguno de los que ya sabemos que son positivos, y además de esto, si ha tenido algún síntoma como fiebre más alguna otra cosa. Okay. ¿Qué tiene el kit? Básicamente el kit lo que tiene es una mascarilla corriente, y por eso es importante no salir alocadamente a comprar las mascarillas que hemos agotado en las farmacias y en los otros sitios. Es una mascarilla completa y absolutamente corriente que se va a poner el paciente para proteger a los demás, guantes que se le ponen al paciente y una bata que no es estéril, precisamente para protegerle un poco de fluidos que se va a poner tanto el personal que va a acompañar a este paciente como el propio paciente. Una vez decimos que el screening es positivo, lo que hacemos, no estamos diciendo que tenga coronavirus, y eso es importante porque la única prueba confirmatoria se hace en inciensa y tarda más o menos 24 horas. Lo que se hace es que ante la posibilidad de que el paciente tenga, lo que hacemos básicamente es disminuir la posibilidad del riesgo de transmisión de esa persona hasta poder confirmarlo. Doctor, ¿le puedo? Exacto. Voy a abrir uno. ¿Puedo abrirlo? Sí. Si me va igual, ¿usted hablaba? Entonces, esta es una mascarilla común y corriente, no es una mascarilla de alta protección, es una mascarilla sencilla de las que utilizamos en quirófanos y es para proteger a la persona que está sintomática respiratoriamente. Entonces, ustedes verán que lo que hacemos es que a los sintomáticos respiratorios se debe recomendar colocar esta mascarilla. No es a toda la población, no es a todas las personas que tengan que salir a la calle con esta mascarilla, no es a todos los profesionales de salud que verán con esta mascarilla, o sea, solamente a los pacientes de índice. Esta es una bata común y corriente que básicamente lo que protege es impermeable y protege de fluidos, que básicamente es también para evitar contaminar la ropa, aunque la ropa pues obviamente tiene, y unos guantes que son guantes no estériles, precisamente, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es evitando que las manos que pueden estar contaminadas entren en contacto con algunos otros objetos y así propagar la enfermedad. Lo que estamos intentando con esto es disminuir la propagación del virus, no estamos protegiendo, digamos, más a la persona que tiene síntomas, sino lo que estamos intentando evitar es que el virus se propague. O sea, el que use el kit es para evitar que propague el virus si es que la persona lo tiene, porque no sabemos todavía. ¿Es algo que entregan aquí en el centro hospitalario o están repartiendo esto a alguna población más vulnerable? No, básicamente esto es cuando los pacientes ingresan y además el screening es positivo. Acuérdense que no se va a dar a toda la persona, estamos diciendo que las personas acudan a su consulta si no tienen ninguna sintomatología, si tienen su cita, tienen que acudir de manera normal y habitual. A su ingreso se hará un pequeño screening que son 3 preguntas sencillas, no es tomar la temperatura, y esto pues también ha sido revaluado desde el CDC de Atlanta, de que el tomar la temperatura si funciona o no funciona. Si yo voy a viajar, por ejemplo, y esto de los aeropuertos, y es también para decirle que no piensen que las medidas no se están haciendo porque no les toman la temperatura a su ingreso en el aeropuerto, porque si yo sé que tengo fiebre, probablemente lo que voy a hacer antes de viajar es tomarme un par de antipiréticos y no voy a tener fiebre cuando ingrese a cualquiera de los aeropuertos. Entonces realmente las preguntas son preguntas que se contestan básicamente sí o no. ¿Ha estado usted fuera del país en los últimos 14 días? Sí. ¿Ha estado en contacto con alguno de los pacientes que ya conocemos que son portadores de COVID-19? Sí o no. ¿Y ha tenido fiebre y alguna otra sintomatología asociada, sí o no? Básicamente, si estas preguntas nos dicen que sí, entonces es al paciente al que se le va a dar la mascarilla y los guantes para protección. Doctor, otra duda que también se genera es que, bueno, la recomendación ha sido que ojalá y si tiene que viajar en estos días, que sea básicamente por una necesidad estricta, ¿verdad? Que ojalá pues no lo hagan. Ahora, esto es por el tema de los aviones, entonces podríamos recomendar también las personas que se trasladan en bus a diferentes países cercanos, o básicamente es por no ir a los países que están con algún peligro. Explíquenos un poquito como para ubicarnos y tranquilizarnos en ese sentido. Ok, los países se clasifican según su riesgo y obviamente lo que recomiendan de no viajar si es estrictamente necesario es a los países que están en una clasificación de riesgo 3, que es la más alta. Entonces,
Obviamente lo que no se recomienda en este momento es hacer un viaje a China, un viaje a Corea, un viaje a Italia, un viaje a Irán y un viaje a Japón, si no es estrictamente necesario. Como ustedes verán, inclusive ya hay algunas aerolíneas que han cerrado los vuelos a algunos de estos países. Entonces, no quiere decir que los viajes entre los países estén prohibidos. Si es un país que está en estos que llamamos clase 3, pues evidentemente lo que se tiene que sopesar es riesgo-beneficio y necesidad real. Pero el resto de los países, en principio, el viajar no tendría más problema que el estar en una población. De hecho, hay países donde todavía no hay casos, hay países donde no se ha demostrado la transmisión comunitaria. Entonces, si no hay transmisión comunitaria, básicamente todo depende de un caso índice. Entonces, no es satanizar el viajar o no, obviamente dependerá del sitio donde se quiera desplazar las personas. Ahora, doctora, a propósito del caso del médico que se confirma, ¿verdad?, que tiene el coronavirus, uno pregunta, o mucha gente pregunta, ¿cuánto tiempo después de contagiarse eventualmente uno está incubando y sale el primer síntoma a flote? La incubación varía, pero normalmente se dice que es precisamente en esos 14 días que nosotros estamos dejando aisladas a las personas que han tenido el diagnóstico. Durante esos 14 días, se supone que si después de 14 días usted primero ya no es más contagiante, o sea, no puede pasar la enfermedad porque ya no está con usted, o el virus porque ya no está con usted. Entonces, la enfermedad debería desarrollarse desde el contacto hasta 14 días más o menos, que es lo que tenemos estimado. No necesariamente se van a recuperar en 14 días, sino la posibilidad de contagiarse. La recuperación dependerá obviamente de las condiciones de fondo, qué tan severa fue la neumonía, si requirió o no requirió estar conectado a un respirador, si las otras patologías también se descompensaron, que de hecho básicamente por eso me preguntabas que qué era el otro kit. Exacto. Para el personal de salud, el otro kit sí es diferente. Cuando necesitamos, por ejemplo, hacer maniobras que puedan poner estas gotitas que sabemos que son pesadas, ponerlas un poquito más en aerosol, un poco más pequeñas y que puedan viajar más rápidamente. En estos casos, cuando el paciente, por ejemplo, ocupa colocarle un tubo por la boca para ayudarlo a respirar y conectarlo a una máquina, entonces sí es cuando ocupamos realmente utilizar una mascarilla con protección especial, que son las famosas mascarillas que todo el mundo ha salido a comprar y que hemos agotado, que no se ocupan. Básicamente es cuando se producen aerosoles, entonces cuando estamos intubando al paciente o el paciente que estamos nebulizando, por ejemplo, que tiene coronavirus, que no se recomienda, pero bueno, si tuviéramos que hacerlo se recomienda. Igual se recomienda tener anteojos con protección, igual tenemos la bata y los guantes. Tenemos guantes, en este caso sí cambian a guantes estériles, a diferencia del kit normal, obviamente, y una bata que nos proteja precisamente de igual manera de la parte líquida. Ahora, doctor, cuando hablamos de esta mascarilla propiamente, que en el puro principio toda la gente corrió porque pensaba que íbamos a estar más protegidos con una mascarilla como esta, porque esta tapa nariz y boca, ¿correcto? ¿O no? Tapa nariz y boca, pero no solo eso, sino que los poros y la permeabilidad es mucho menor. La cosa es que estas mascarillas, por ejemplo, la indicación es que usted no debería utilizar una mascarilla N95 por más de 45 minutos a una hora. Si se humedece la mascarilla, pierde su protección. Entonces, como vamos con la nariz y la boca, como la tenemos incluida aquí, obviamente la posibilidad de que se humedezca es mucho más alta. Entonces, tendríamos que estar cambiando prácticamente cada hora de mascarilla si la utilizáramos en público. Esto no está recomendado, no se utiliza, y básicamente que le quede claro a la población en general que se utiliza para personal médico cuando va a hacer algunos procedimientos que tengan que ver directamente con un paciente que está contaminado. Doctor, y a propósito de las necesidades que se presentan, ¿verdad?, frente a la situación que en este momento impacta al país, pues la gente sale, corre a las farmacias, corre a comprar diferentes productos. Nosotros hicimos un recorrido por algunas de ellas y aquí se los compartimos. Ellos son los principales aliados para evitar contagios del coronavirus COVID-19. Cada ciudadano tiene sus criterios para buscar el jabón líquido o alcohol en gel de su preferencia. Y lo primero que esté en condiciones de uso, ¿verdad?, que no esté vencido. También el precio, porque hay muchas calidades y hay precios muy elevados y hay precios cómodos. Me fijo más en la calidad que en el precio.
que tenga, a veces es como en la marca, porque depende de la marca, es más bueno, en teoría, ¿verdad? Existen algunas recomendaciones para comprar tanto el alcohol en gel como el jabón líquido. Es muy importante que el jabón sea líquido, porque si yo tengo las manos sucias, puedo impregnar el jabón en barro con bacterias y luego la otra persona que se va a lavar las manos va a agarrar esas bacterias que yo dejé en el jabón. Entonces, para el lavado de manos del día se recomienda un jabón líquido. No necesita ninguna especificación, no necesita que tenga desinfectantes extras, simplemente que sea jabón o una solución dermolimpiadora. Lo único importante es que tenga una solución alcohólica más o menos o aproximada al 60% de alcohol. La consistencia del alcohol en gel es gelatinosa, es diferente del alcohol etílico. Esto es un alcohol isopropílico, es diferente, por eso ocupa una concentración menor, un poquito menor que el alcohol que usamos como para limpiar inyecciones, que es hasta el 70%. En algunas farmacias del país ya se presentó desabastecimiento del alcohol en gel. Se espera que lleguen embarques en los próximos días para reabastecer con la creciente demanda del producto. Bueno, y como veíamos ahí en esta nota, en farmacias, pero también podríamos comentar que es la situación de algunos supermercados donde la gente, doctor, nos llama y nos dice que ya en muchos es imposible encontrar, por ejemplo, el alcohol en gel. Okay. Agua y jabón, acordémonos de los principios básicos, lavado de manos, protocolo de estornudo y toser, por favor, todavía seguimos viendo personas que no siguen este protocolo y entonces no estamos protegiendo a nuestra población, o sea, protocolo de estornudo, de toser, protocolo de saludo, ahora suena un poco más impersonal, pero está bien, hemos diseñado algunos saludos para que la gente no se sienta mal, con el puño, con el codo, etcétera, etcétera. Esas son las medidas más importantes. El hecho de tener, si no tengo alcohol en gel, tendré que buscar la manera de lavarme las manos más frecuentemente. Igual como dijimos, si no tenemos jabón, pues lo ideal es agua y jabón, pero si es agua, por lo menos intentar hacer un barrido importante, que sean todas las superficies de la mano. A veces llegamos y nos lavamos simplemente las manos por este lado y no hacemos el dorso de las manos, no hacemos en las uñas, no hacemos el dedo pulgar. Entonces realmente el lavado de manos tiene que durar por lo menos 20 segundos. Y eso es importante insistirlo con nuestros hijos, con nuestros niños, pero con todas las personas, lavado de manos frecuentemente, obviamente, protocolos y empezar a decir, ya no vamos a estar saludando de beso, que es una bastante usual en nuestro país y en otros países, vamos a tener que hacer un saludo menos cálido, pero hay que hacerlo para protegernos, ¿verdad? Seguimos amando, seguimos queriendo, pero hay que cambiar el protocolo en este momento por la situación del país. Y a propósito de lo que usted comenta, doctor, tenemos una nota de cuáles serían las opciones de saludo que usted puede implementar para realmente estar protegidos. Darse la mano, abrazar o dar besos para saludar es una de las maneras de contagio más frecuentes del coronavirus. Por eso, ni siquiera a la jefa, a la máxima autoridad, se le puede dar la mano. Hay muchas maneras para no dejar de ser cortés al saludar. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Con el coronavirus, ¿sabe cómo tenemos que saludarnos ahora? Claro que sí, el saludo japonés. Mario, ahora no podemos darnos la mano. ¿Qué cree usted? ¿Qué podemos hacer para saludarnos? De ahí el saludo militar. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? Vea, ahora no podemos saludarnos, entonces tenemos que buscar maneras para no ser descorteses. ¿Qué saludo puede ser? Creo que hay uno que se llama tailandés, que es como... Y hasta tenemos un saludo autóctono de las playas de Costa Rica. Wendy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Ahora, no podemos saludarnos porque podemos contagiarnos. Sí, es cierto.
¿Qué opciones hay para saludarse aquí en Costa Rica, por ejemplo? Yo tengo una, esta. Más fácil, ¿verdad? Así. El saludo surfo. Ese es el saludo surfo, así que hay que cuidarse, relajarse, pero sobre todo protegerse un montón porque todos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? En la salud y todo para no afectar a otras personas. Bueno, saludos de saludos, no se puede quejar, ahí tiene un montón donde están bastante creativos y además divertidos. Por cierto, doctor, aquí en el hospital, ¿cuál es el clásico saludo que han implementado o si ya lo tienen desde hace tiempo? Pues realmente hemos hablado siempre un poco del saludo infectológico, y el saludo infectológico no solo es ahora por coronavirus, sino que realmente uno debería tenerlo en mente, porque la transmisión a través de nuestras manos, y si uno hace estudios de no coronavirus, sino de infecciones, normalmente se dice que las infecciones pasan de mano a mano. Entonces, por eso es que hay que protegerse. Entonces, normalmente el puño es una manera sencilla y fácil de saludar, que la gente no se sienta mal. A veces hacemos el de Rocket, pero dependerá de la persona con que uno se encuentre. Normalmente el del puño probablemente es el que más usamos. Doctor, una de las dudas también que se ha generado en el ambiente o se pregunta la gente es porque un grupo de personas que están con el virus están en casa o en un hotel más bien y las otras sí están hospitalizadas. ¿En qué momento proceden una u otra decisión? Ok, dependerá de la sintomatología del paciente, obviamente. Si yo estoy asintomático respiratoriamente, de hecho hay pacientes que a pesar de que les salió la prueba positiva, están completamente asintomáticos. Estas personas van a estar aisladas en su casa o en el hotel, como el caso de los turistas, por el espacio que hablamos de 14 días. Lo que no implica que no van a tener monitorización, o sea, por ejemplo, estas personas se monitorizan la temperatura, tienen que estar reportando la temperatura cada 12 horas, si tiene alguna sintomatología. Entonces, las personas completamente asintomáticas o con síntomas leves podrán mantenerse en su casa aislados, y esto es muy importante, y en algunos países donde obviamente los casos han sido mayores, le han empezado a decir a las personas que piensen cuál va a ser el sitio o la habitación que van a determinar si tuvieran alguna persona infectada realmente o con el virus, aislados, con control de temperatura, con contacto mínimo con las otras personas, básicamente con un contacto muy distante para llevarle la alimentación y las otras situaciones, que la habitación ojalá tenga su baño, obviamente, que es lo que tienen que determinar para que tampoco esté con necesidad de salir de esta. Y las personas que tienen síntomas moderados o severos, pues obviamente deben estar en un hospital, porque si son moderados tendrán una vigilancia mucho más estricta porque podrían empeorar, y los severos obviamente porque requerirán apoyo ventilatorio, apoyo de muchas otras medidas que solo se podrán hacer en un hospital, pero no todos los pacientes positivos requieren estar en un hospital. Clarísimo. Ahora, doctor, una de las preguntas reiterativas también y que surge esa curiosidad, ¿por qué el coronavirus es tan contagioso, doctor? Bueno, básicamente el coronavirus tiene una facilidad de pegarse a las mucosas. O sea, de hecho se llama coronavirus porque su estructura precisamente tiene como unas espículas, como unos piquitos que hacen que, como si fuera una corona, que hace que se adhiera más fácilmente a el tejido de las mucosas y ahí logre pasar rápidamente a tracto respiratorio. Entonces, un poco el nombre viene de esa facilidad y básicamente es tan contagioso como una gripe, un poco más. La ventaja que tenemos hasta ahora es que gracias a no tiene una mortalidad altísima como algunos de sus otros primos, por así decirlo de alguna manera. Otra curiosidad de algo que pudiéramos decir, doctor, que es totalmente básico, pero que la gente se pregunta, ¿qué hace el lavado de manos que es indispensable, digamos, en nuestra protección? ¿Barre el virus, el jabón lo mata o simplemente lo bota? ¿Qué es lo que hace? Básicamente es barrido, o sea, mantener limpias las superficies y secas, lo que hacen es barrido de superficie. Entonces estamos barriendo donde el virus puede quedar. Como el cuerpo tiene una temperatura más o menos adecuada para que él sobreviva, si no lo barremos, si no lo quitamos de ahí, va a persistir mucho más tiempo que si lo quitamos de ahí, obviamente. Igual que no hemos hablado mucho, las superficies. Si las superficies deben estar limpias y secas también. Entonces no solo es lavado de manos, sino la computadora, el celular, el escritorio, por favor inténtenlo mantener limpio y seco. Y esa parece ser que el virus no puede subsistir tanto tiempo en este tipo de superficies. Ahora, doctor,
Cuando vemos imágenes que vienen desde China, que de hecho las estamos por ver ahí en su pantalla, ahí en casa todos ustedes, están fumigando, por decirlo de alguna manera, con algunos químicos. ¿Qué es lo que, o sea, las calles en general con aparatos que uno diría, ¿qué es la tecnología o qué es el químico que de alguna manera será para proteger o qué es lo que están haciendo? Básicamente sí, son sustancias que podrían matar el virus cuando está en contacto. Es como la limpieza que les estoy diciendo del escritorio, de la computadora, pero a gran escala. ¿Por qué se hace esa limpieza a gran escala? Porque ellos ya está demostrado que tienen transmisión de la comunidad y además porque tienen una epidemia. O sea, China tiene cerca de 90,000 casos al día de hoy de coronavirus. Entonces, obviamente, lo que están intentando evitar es que eso se disemine. Es básicamente la misma labor de limpieza mecánica que hacemos con el lavado de manos o con la limpieza de pequeñas superficies nosotros acá. Ellos la hacen en grandes superficies porque ahí sí ya está demostrado que tienen transmisión comunitaria y que las personas que pudieron haber salido pueden estar dejando el virus precisamente en todas las superficies. Doctor, justamente ahora comentábamos que las personas mayores de 60, 65 años que pudieran ser más vulnerables, personas con algún tipo de factor de riesgo e incluso personas que estuvieran recibiendo en ese momento quimioterapia. Así que tenemos información preparada para todo este grupo. Con la confirmación del coronavirus COVID-19 en el país, las autoridades de salud recomiendan extremar las medidas de higiene y prevención, sobre todo en aquellos grupos de riesgo, en los cuales el contagio podría desencadenar en afecciones más graves. Pero ¿cuáles son algunas de las medidas que estos grupos toman? En la sala de mi casa hay alcohol gel para todo el que entra. Si tenemos tos o síntomas de resfrío, no visitar lugares donde hay mucha gente por temor a contagiarlo. Estornudar o toser en el codo, ¿verdad? Andar siempre alcohol gel y toallitas desechables, no pañuelos. Lavarse bien las manos y desinfectarse las manos, no andar mucho en la calle, estar en la casa. A nivel médico, la primera recomendación es seguir asistiendo a las citas programadas en los servicios de salud y darle seguimiento con regularidad a los padecimientos crónicos. Adicional, hay otros puntos a seguir. Las medidas específicas son las de prevención, entonces estas personas tienen que extremar la prevención. Esto significa hacer bien lavado de manos. Tendría yo más cuidado en los lugares de aglomeración pública, de ahí la importancia de tomar las consideraciones y las precauciones que ya creo que los medios han insistido a la población general que se deben tomar, de cómo estornudar, de cómo toser, cómo saludarse, de no tocarse eventualmente cara, de estar lavando sus manos de manera frecuente. Además de los grupos de riesgo, los ciudadanos en general deben seguir las medidas de aseo y prevención para así evitar el contagio masivo y la saturación de los servicios de salud. Bueno, y lo mencionábamos así como también lo compartimos en esta nota, si el sistema inmunológico de alguna manera, ¿verdad?, puede estar un poco menos de niveles óptimos, pudiéramos ser más vulnerables. Sí, realmente es una posibilidad de que estemos más vulnerables a esta infección como a cualquier otra infección viral. O sea, no necesariamente el hecho de que yo soy diabético o tengo algún tipo de inmunosupresión me hace mayor predisposición al coronavirus, sino prácticamente dependiendo de la inmunosupresión hará más posible que tenga infecciones virales o infecciones bacterianas dependiendo de lo que se considere. Pero sí, obviamente el tener un sistema inmune que no está reaccionando de manera adecuada nos hace proclives a tener infecciones. Doctor, le agradecemos muchísimo. ¿Vacunas? ¿Estamos esperando por ellas? Sí, se supone que ya hay varios laboratorios que han desarrollado algún tipo de vacunas que todavía no están en el estudio de fase 3, o sea, la investigación médica tiene que llevar un control muy estricto. Se supone que las vacunas probablemente se van a empezar a algunas fases más avanzadas a partir de abril de este año, y medicamentos, hay algunos protocolos de tratamiento para los pacientes que ya tienen neumonía
que más o menos se han ido publicando en el mundo, donde podemos dar, y en Costa Rica tenemos la opción de esos medicamentos en caso de severidad, porque precisamente es protocolos muy experimentales, no son protocolos que están claramente establecidos por la ciencia, pero que han demostrado, por lo menos en China, que es obviamente de donde estamos copiando la gran mayoría de cosas, porque ellos tienen la casuística más alta del mundo en este caso, que se puede dar algún tipo de tratamiento que podría ayudar a los pacientes. Doctor Espitaleta, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir con nosotros y por todas las herramientas también que compartió hoy con todos nuestros televidentes. Que pase un feliz día. Muchas gracias. Igual, acuerden, prevención. Yo creo que es la palabra clave. O sea, ya tenemos, vamos a seguir teniendo, tenemos que tener prevención. Gracias. De vuelta al trabajo, doctor. Muchísimas gracias. Y nosotros estaremos, por supuesto, informándoles sobre los 34 casos que el día de hoy estarán dando los resultados. Y bueno, nosotros mantenemos muchísima información allá en casa para compartir con ustedes. Están listos nuestros compañeros. Adelante. Muchas gracias, Patricia, y habló muy bien el doctor Espitaleta de todos los síntomas del coronavirus, pero ¿qué tan probable es que usted infecte de coronavirus a su familia por medio de la comida? Bueno, tenemos a la microbióloga Fabiola Jiménez. Doctora. Hola. Perdón. Disculpe. No hay cuidado. Es que ya uno va directamente, ¿verdad? Exactamente, era lo que estábamos comentando. Nosotros, como un detalle cultural, tendemos a saludo de beso, saludo de mano. Bueno, ya tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y ese va a ser como los primeros retos que vamos a tener en estos días. Y eso yo es así, ya me dijo usted que ahora va a saludar a todo el mundo así, ¿verdad? Eso es medio geek, es el vulcano, o también está el tailandés, así o sea, es, todos los saludos que ahora estaban ahí lo vimos diciendo. En la nota. Sí, doctora, ¿qué tan probable es que infectemos a nuestra familia por medio de la comida? Vamos a ver, porque ahí hay mucho mito que está circulando en redes sociales y con el tema de la comida prácticamente el detalle es mínimo, o sea, no hay mucha posibilidad de que lo podamos transmitir por eso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, veamos acá. Ahí tenemos una sopita. Una de las situaciones que nos habían preguntado, si alguien viene, está haciendo una sopa de un pronto a otro, porque esto se va a transmitir por las gotitas, como ya han estado mencionando. Exactamente. Gotitas de saliva, gotitas de secreción nasal. Si alguien está cocinando y tiene este virus que produce el COVID-19 o cualquier otro virus en realidad, porque son muchos los patógenos que tienen que ver con cuadros respiratorios, viene y por A por B caen unas gotitas acá, aquí a temperatura de ebullición se nos van a inactivar y no nos va a pasar nada. Lo mismo si nos cae en algo que estamos en una torta que estamos haciendo, no va a pasar nada. Pero ya si es un tema de una ensalada, doctora, ¿es algo frío? Exactamente, con lo que no se cocina. Y acá sí es importante porque uno de los detalles que nos está diciendo la OMS es que al compartir, por ejemplo, cucharas, vasos, por ejemplo, esta botella de agua, vengo yo, estoy con el virus, tomo agua y alguien me dice, hoy tengo sed, ahí tenga, ¿verdad? Perdón, ya eso va a ser de riesgo. Yo soy papá de una niña de año y 3 meses y uno es muy dado al heladito, pruebe mi amor, y el heladito ya uno lo chupó y va pegándolo y uno puede contagiar a la bebé. Eso sí puede ser motivo de contagio, ¿verdad? Porque nos están diciendo que no podemos compartir utensilios de uso personal y eso también implica con el tema de la comida, estar compartiendo comida. Entonces, si estamos haciendo productos crudos como ensalada, pues lo ideal es evitar el hablar, por ejemplo, mientras estamos elaborando la ensalada. Perdón, doctora, ¿a qué distancia me tengo que poner? ¿A qué distancia tengo que estar de esta taza? Si es que yo estoy afectado, tengo moquillo o estornudé, para que esto no se infecte. Vamos a ver, o sea, la distancia que nos están dando de riesgo es 1 metro, pero no vas a estar 1 metro en lo que estás cocinando, ¿verdad? ¿verdad? Exactamente, lo que hay que hacer es estar calladito y tratar de mantener el lavado de manos, porque hay que acordarse que también en las manos, digamos, si nos tocamos la cara, estamos con secreciones nasales que están con partículas virales y después nos vamos a picar la lechuga, ahí se nos está yendo. Entonces, en realidad las probabilidades son mínimas, ¿verdad? Que eso es lo que nos quede claro, ¿verdad? Con la gente. Las probabilidades son mínimas, casi nulas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud casi no menciona el tema de alimentos cuando habla de lo que es COVID-19, pero sí es importante que nosotros los mantengamos por otros patógenos, ¿verdad? Que van a estar relacionados con alimentos, que siempre ahí están, ¿verdad? Recordemos que ahorita no es la única enfermedad que tenemos, entonces tenemos que cuidarnos de otros patógenos más. Es importante hacer la comparación, si yo estoy con alguna gripe o moquillo, estornudo y cae en la sopa, versus algo frío. Sí.
Eso es importante, Ajá, doctora. pero que tomemos en cuenta que no va a ser en realidad la principal vía de transmisión. Si nosotros revisamos los reportes que hay de la OMS, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los reportes que están dando las autoridades sanitarias de China y demás, o sea, los alimentos en realidad no son una de las principales vías de transmisión. Que hay probabilidad, puede haber, pero en realidad es mínima. Mínima, mínima, mínima. Ahora, ¿se debe usar mascarilla al hacer una ensalada, doctora? Si tengo gripe y bueno, y estoy con toda la familia y yo empiezo a manipular esto. Yo creo que el médico es el que nos puede dar las instrucciones correctas de cuándo podemos usar la mascarilla y cuándo no. Cuando le llegue el caso, el médico valorará y hará la recomendación, bueno, usted váyase a su casa, haga aislamiento domiciliario, pero llévese las mascarillas para usted, para la gente que está con usted. El médico es el que dirá si el caso amerita el uso de la mascarilla o no. Pero sí es muy importante, como estaban diciendo anteriormente, que la mascarilla la use quien de verdad la tiene que usar. Eso es importante porque estamos haciendo carne. ¿A qué temperatura yo mato realmente las bacterias, doctora? Generalmente los virus, bueno, con que lleguemos a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición, es suficiente. Y en realidad cuando nosotros cocinamos llegamos a esas temperaturas o hasta incluso más, porque lo que se hace, por ejemplo, en aceite alcanza temperaturas mayores a 100 grados. Ahora nos están diciendo, recaliente bien la torta, porque ahora uno no sabe si el virus está ahí adentro, entonces la dejan quemadititica. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, en realidad no. Sí es bueno cocinar bien los alimentos, sobre todo las carnes, por otros patógenos que pueden estar ahí, pero con este virus en específico no es tanto el detalle. No hace falta recalentar esa torta. No, no hace falta recalentar por el virus, pero por otras cosas sí, es bueno que usemos la carne bien cocinada. Qué importante lo que usted dice, porque estamos, tal vez uno está aquí y uno me regala agüita, con mucho gusto, yo se la regalo, y ahí empieza, ¿verdad? Y empieza a saltar porque ahí, sí es bien claro, no podemos compartir utensilios de uso personal y ahí van las botellitas de agua, los vasos, los cubiertos, sí, exactamente, cucharas y todo esto, que a veces en una misma familia alguien, por ejemplo, viene y está comiéndose un arroz con leche, ¡ay, qué rico, yo quiero! Y de la misma cuchara se lo da, o sea. Qué importante, doctora. Ahora, si hay alguien infectado en la familia, ¿cómo debemos desinfectar esa cuchara que utilizó para que uno diga, bueno, realmente la puedo utilizar yo tranquilamente? Después va a ser con un lavado sencillo, con jabón, Pues digamos que este es un jaboncito antibacterial y ahí empezamos a lavar tranquilamente. No, podemos usar hasta los mismos jabones porque el virus tiene una membrana, es un virus con membrana. La membrana es una capa de fosfolípidos que están ahí, ¿verdad? Entonces, como son lípidos, los jabones tienen componentes que actúan sobre los lípidos. Entonces, el mismo jabón que usamos para lavar trastos va a romper esa membrana y ya el virus no va a ser peligroso. Entonces, no hay que comprar un jabón especial, es el jabón de siempre, doctor. Es el jabón de siempre, lo mismo para lavarse las manos, ¿verdad? Lo que se ha comentado mucho, ¿verdad? Y con el lavado de manos, tener el cuidado de que las manos de verdad queden bien lavadas. Ahora, es importante con la carne, porque tal vez una persona que me vende la carne está infectada, la partió, la manipuló, me la vendió, yo la congelé. Ese virus se va a congelar, va a estar ahí. Sí, pero cuando usted la cocine se va, porque usted no se va a comer la carne cruda. Exacto. Pero hay que tener cuidado con los ceviches, el carpaccio y todo eso, ¿verdad? Sí, que tal vez... pero ya te digo, en realidad la comida no hay mucho riesgo, en realidad es mínimo, casi nada. Entonces es preferible que le pongamos atención al tema del lavado de manos, que eso es como fundamental. Si yo llego a un restaurante y yo veo que tal vez esa cucharita no está muy limpia o tiene gota seca, es importante cambiarla, doctora. Bueno, lo ideal sería, usted habla con el mesero, viera que yo veo como que mi cubierto está sucio, usted me puede traer otro. Entonces, de que también los comerciantes tomen conciencia de que tienen que tener un buen lavado de lo que son los utensilios, ¿verdad? Ahora hay que quedar claro, ¿el congelamiento mata el virus antes de la cocina o se va a mantener ahí? No lo mata. No lo mata. No lo mata. Ahí está vivo, entonces, ahí está. Se va a mantener infectante, ¿verdad? El tema va a ser cuando usted lo cocina y es donde se le va a ir, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede quedar tranquilo. Por eso le digo que el tema de alimentos con el virus que produce el COVID-19 no es tan vital. De hecho, por eso es que no está como dentro de las primeras advertencias que se están dando. Hay que redoblar esfuerzo, doctora, pero hay que hacer lo que siempre se debió hacer hecho. Es correcto, que era lo que estábamos mencionando. Todo lo que estamos mencionando ahora de lavado de manos, de protocolo de estornudo y demás, eso es algo que teníamos que haber hecho toda la vida. Si lo habíamos hecho, no tenemos problema porque son los hábitos que siempre tenemos. Si no lo habíamos hecho, bueno, nos vamos a replantear, vamos a mejorar nuestra calidad de vida con hábitos que nos van a ayudar de aquí hasta
nos muramos. Es importante lo que usted dice, porque a nivel de la carne usted puede cocinarla, adentro está cruda, pero ya se cocinó esa parte de adentro, que le gusta quemadita por fuera, pero rojita por dentro. Sí, eso es todo un tema, porque en realidad la recomendación desde el punto de vista de salud pública es que la carne tiene que estar bien cocida. Así es. Pero hay gente que pues tiene su gusto. Y es vuelta y vuelta, hay gente que nada más le hace vuelta y vuelta y casi sangrando me nada la pone más en el plato, sellada, ¿verdad? sí, en realidad eso es, o sea, hay gente que le gusta eso, bueno, le gusta, asuma su riesgo, pero desde el punto de vista de la parte de seguridad alimentaria, o la parte específica que tiene que ver con transmisión de patógenos, lo ideal es que la carne esté bien cocida. Doctora, y ahora cuando vamos a la feria a comprar verdura, a comprar lechuga, a comprar ese montón de frutas, hay que tener algún cuidado especial con eso. No, seguimos exactamente todo normal, igual compramos las verduras que tengamos que comprar y llegamos a la casa y las lavamos, eso siempre tenemos que haber lavado las verduras y vamos a seguir lavándolas, ¿verdad? Eso, el lavado nos permite quitar la materia orgánica y microorganismos y cualquier resto que tengan en la parte superficial y hacer que el alimento sea apto para consumo. Ahora, perdón, ahora yo estoy viendo en mucha panadería, en carnicería siempre, pero ahora los dependientes todos están con guantes, ¿verdad? Ajá. ¿Deberían utilizarlos todos, doctora? El guante hay que tener cuidado porque nos da una falsa sensación de seguridad. Usted viene, se pone el guante y dice, no, aquí yo no transmito nada, todo está bien. El problema es que, por ejemplo, si usted tocó con el guante algo que estaba contaminado y no lo lavó, va a andar contaminando después otras cosas. Entonces, el uso del guante tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que tener conciencia de que el guante ya lo rompió. No mucha experiencia, pero digamos, yo me pongo el guante y yo empiezo a tocar todo. El guante yo creo que es ese y usted no es ese. Póngaselo usted, doctora, en forma adecuada como se lo tiene que poner. Sí, porque el guante era para manos un poquito más pequeñitas. Sí. Ok, el guante una vez que uno se lo pone... Es una falsa sensación de que todo está limpio. Da una falsa sensación de que usted está limpio, o sea, yo vengo y digo, no, yo con el guante todo lo que toco no lo voy a contaminar, pero si yo vengo, toqué acá y esto estaba contaminado y después vine, toqué la ensalada... O cuántas veces nos dan muestras de queso, de chorizo, de venga, toque aquí y nos dan con el guantecito, ¿no? O lo típico que pasa, o sea, yo estoy con el guante trabajando y de pronto a otro me picó la nariz, me picó la cara y ni me di cuenta porque lo hice casi que en automático, no como algo consciente. Entonces vine, me toqué la cara y seguí trabajando. O se limpian el sudor, que empiezan en esto. Sí, exactamente, o le pica acá o la cabeza o lo que sea y vienen y a veces ni siquiera es algo consciente, ¿verdad? Es algo que usted viene, lo hizo y siguió. Ni siquiera se dio cuenta que se rascó. O tal vez es importante ese tema que se rascó, o se acomodó el pelo, que son segundos, que se hace esto y uno sabe y le va a dar el pan y se acomoda el pelo y uno dice, Dios mío. Sí, o sea, ya ese pan está contaminado. Ya, bueno, no va a tener un patógeno porque no tenemos patógenos en el pelo, pero sí, es una forma de que la gente entienda que los guantes con mucha facilidad, o sea, no es, podemos estar contaminándolos, no es 100% infalible. Entonces, el uso del guante tiene que ser muy cuidadoso, muy consciente. Uno tiene, una vez que uno se pone el guante, tener conciencia de que se puede contaminar y hasta incluso lavarse las manos enguantadas también. La próxima vez me trae guantes un poquito más grandes, doctora. Yo calculo que tal vez L, sí. Yo calculo que usted es como L, más o menos. Para poder manipular a los niños pequeños, a los bebés, que me pasa tanto. Y ahora, cuando uno va al súper, lo piensa también, doctora. ¿Qué hacemos? Con los niños, vamos a ver, tenemos que tener, bueno, los mismos cuidados que, ¿verdad? Si nosotros estornudamos, ¿verdad? No estornudarle al frente del chiquito, ¿verdad? Sino hacer la técnica de estornudo. Igual lavarnos las manos cuando les vamos a preparar los alimentos, son los mismos cuidados. Cuando es el niño el que está enfermo, entonces tener, por ejemplo, si le limpiamos la naricita, ¿verdad? Venir, limpiarle la nariz e inmediatamente lavarse las manos, ¿verdad? Si les limpiamos el pañal, lavarnos inmediatamente las manos, ¿verdad? Que era lo que nosotros estábamos comentando. A veces usted ve un adulto enfermo y usted le anda de larguito. Así no es. está enfermo, pero si usted ve un chiquito enfermo, venga, ay, mi amor, pobrecito, está enfermo, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Los virus que tienen los niños, nos pueden transmitir a nosotros perfectamente. La microbióloga Fabiola Jiménez, le agradezco mucho. A mantener la calma. De larguito. Muy bien, ya van 2 veces. Ya van 2 veces, ¿verdad? Que Dios me la bendiga. Igualmente. Dale, doctora. Vamos a ir a las noticias de cada hora. Y al regresar, los beneficios de comer ajo negro. Vea la delicia, usted se puede curar con esto. Y además, las obligaciones de los centros de trabajo
con los empleados en el tema del coronavirus. Ya volvemos, está su casa, la Casa de Giros. Giros. Bueno, llegó el momento de hablar del ajo negro. Su origen es japonés y es famoso por los beneficios en su salud y que además eleva las defensas. Y hoy Francisco Zapata Romera nos habla ampliamente sobre ese ajo y sobre todos los beneficios que tiene. Muy buenos días, Francisco. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Francisco, las características del ajo negro, ¿qué es lo que tiene y cuáles son esas características? Bueno, son muchas características, tanto en el proceso, que es un proceso que dura alrededor de mes y medio a temperaturas controladas, y de ahí sale la maravilla del ajo negro. Características como tal, es un energético natural, antioxidante por excelencia, y podríamos enumerar muchísimas como las que decías tú del sistema inmunológico. Ahora con todo este boom del coronavirus es muy favorable introducir todas las cosas que nos fortalecen. Que levanten las defensas. Exactamente. Ahora, veamos el ajo, ¿verdad? Y además la forma en la que podemos usar. Por ejemplo, ¿podría abrir Claro. para que ustedes vean? Usted decía, no está duro. Mejor ayúdeme a hacer, Francisco. Eso. Ya el por ahí ajo para que percibes me el dé olor. fuerza, necesito. Vea qué fácil lo abrió usted. El olor es particular, ¿verdad? Muy diferente de lo que tenemos ya en la cabeza con el ajo blanco. ¿Cómo? Es otra cosa. ¿Cómo elaboro este ajo? Porque es una cabeza de ajo blanco, ¿verdad? El que podemos conseguir en cualquier lado, pero ¿cómo lo convierto en ajo negro? Ok, como te dije, es un proceso de mes y medio metido en hornos a una temperatura controlada. Eso es una deshidratación. En muchos casos, bueno, si gustas probarlo. Sí, a nivel de sabor es porque le voy a confesar que a mí no me gusta mucho el ajo. Bueno, ya éramos dos. Yo no consumía ajo blanco. Pruébalo, de verdad. Y con el ajo negro, mira, consumo alrededor de... rico? Muy rico. No estoy mintiendo porque y es en vivo, están los televidentes ahí no en casa. Pero tiene un rico sabor. Ahora, los beneficios del ajo, siempre se ha hablado que el ajo, por ejemplo, es un antibiótico y de los más poderosos de la naturaleza. Sí, correcto. En esta presentación, ¿qué pasa con ese beneficio? Mira, todos los beneficios que conocemos del ajo blanco, antibiótico, antibacteriano, energético, antioxidante, acá se multiplican por 10. O sea, si a eso le sumamos que tiene un buen sabor, un aroma diferente, que no vas a transpirar, ese olor característico del ajo blanco. Son combinaciones. No voy a pasar todo el día oliendo a ajo como sería el ajo blanco. En lo absoluto, de verdad. Ahora, Francisco, con todos estos beneficios, ¿cómo utilizamos el ajo en
probióticas a nivel nacional. Es un producto de verdad, una alternativa con todo eso que está sucediendo del coronavirus para fortalecer nuestro sistema inmunológico, a lo cual existe hincapié, y que sepan que es una opción 100% natural, eso no tiene ningún aditivo químico. Excelente. Y bueno, ahí lo dejamos. Está a disposición de todos allá en la casa. En disposición tanto en la parte de salud como en la parte culinaria. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy amable. Buen día. Gracias. Hoy tenemos una gran invitada y es la remolacha. Conozca sus beneficios para la salud y desde las hojas que le pueden servir en las diferentes recetas que le vamos a mostrar. Así que no se despegue y tengo a los expertos. Está con nosotros don Michael Arbey, que es un promotor agrícola, y también Natalie Solera, nuestra nutricionista. Michael, bienvenido. Bienvenido. Un gusto saludarlo. Y aquí en su casa, usted me dice, ¿puedo tener remolacha en la casa en una macetita? Claro, Andrés, claro que sí. Es más, acá está la macetita, le muestro esos... La remolacha es una raíz. Vamos a sacarla acá. Es una raíz, correcto, la remolacha es una raíz. Así está, una remolachita pequeñita. Esa es, o sea, pequeñita. Ajá. ¿Cómo sé yo que ya está la remolacha? ¿Cuánto dura para poder dar esta cosecha? Ok, así? La remolacha dura aproximadamente 3 meses. 3 meses desde que se cultiva hasta su cosecha. ¿Cómo se da uno cuenta? O el agricultor, ¿cómo se da cuenta? Ella comienza a salir de la tierra y comienza a verse esto, en este color acá. A la gente que va al supermercado o la feria, este color es que el sol le da acá, entonces ya ella está. Déjenmelo ahí para que la gente pueda observar bien esta parte. Cuando entonces ya se ve... Ajá, comienza a verse eso. Correcto. Me imagino que la tierra le cubre como por acá. Correcto, Nos damos cuenta que entonces ya está lista. Correcto. Movemos y sacamos. Correcto. Ahora, ¿por qué se dice que la cosecha de una remolacha es romántica? Ah, mira, si ustedes van un viernes en la tarde o un jueves en la tarde allá a la zona de Cartago o Zarcero, donde se produzca la remolacha, van a encontrar muchas familias después del cafecito lavando la remolacha. ¿Por qué? Porque usted no puede agarrar esta remolacha y meterla a una máquina. La hoja se le desbarata o los cepillos la va a sacar todo el jugo, ¿verdad? Entonces, quitar la corteza. Entonces es exacto. Es un cultivo el cual requiere mucha mano de obra, y le voy a mostrar acá. Vamos a hacer un ejercicio bonito. Vamos a ver. Algo que me encontré. Yo le digo a usted, Andresito, vamos a hacer una delicia con remolacha. Necesito que me escojas entre esta y esta, a ver cuál está. Entre esta y esta. Ajá. ¿Cuál escoge usted para...? Me quedaría con esta. Primero por lo que me acaba de decir, además que la veo muy frondosa. Ah, ok. Y la veo más pintoresca. Ok. Es vacilón. Nosotros, vamos a ver, esto es un remolacho. Ah, es un remolacho. Entre 10.000 semillas sale uno así. Como una aguja en un pajar. Como una aguja en un pajar. Voy a mostrar así rápidamente. Este es el remolacho. Este es el remolacho. No, Michael, para que lo vea la gente ahí en sus casas. Sí. Oiga, dígame una cosa, ¿por qué el remolacho? El remolacho se da porque al ser una semilla híbrida, hay semillas saque ese, vamos a sacarlo acá. Que le noto algo raro. Sí. Como aquí que hay otro. Faltó desarrollo. Acá tenemos otro remolacho. Vean. Ven. ¿Pero qué es eso tan raro? Es un remolacho. A la par le vamos a poner una remolacha, entonces. Sí. Vea la comparación. Correcto. Es más robusta, se ve más frondosa. Sí, y el remolacho no tiene sabor. No tiene sabor. No, nada. Y además es feillo. Y es feo. Entiendo por qué algunas personas les dicen remolachos. Ah, sí. Hay gente que le dice, es como un remolacho feo. Me quedo con eso, ya la diferencia entre remolacho y remolacha. Y aquí está. Pero aquí está. Permítame un segundito nada más para... Ya vengo con usted, porque aquí está Natalie Solera. Natalie, bienvenida. Hola, un gusto. ahora de codito. Sí. Bienvenida a Giros. Natalie, desde las hojas hasta la raíz, toda la remolacha. Todo tiene nutrientes. La parte del fruto, digamos como tal, que es lo que acostumbramos a comer, lo sabemos, digamos, que se puede usar, por ejemplo, en ensalada rusa. Acá tenemos hummus, por ejemplo, que es básicamente la receta tradicional, nada más que le agregamos la remolacha para darle color, o lo agregamos a ensaladas. En este caso también, con la parte del fruto, hicimos lo que son unas tortitas de garbanzo, quinoa y remolacha. Por ejemplo, personas, se me ocurre que son veganas o vegetarianas, o que por alguna razón no quieren consumir carne ese día, bueno, pueden hacer unas tortitas para hamburguesa con la remolacha.
Natalie, las personas que están en casa y dicen, bueno, es que la remolacha es un poquito dulce y a la vez como una sensación terrosita. Claro, eso se debe igualmente a su color por lo que es la betaína, que es un compuesto que le da ese color rojizo o morado tan lindo, pero a la vez le da ese sabor característico que comentabas. Ok, vamos directo a esto que usted nos trajo, es la ensalada con tiritas de remolacha. Claro, hay una maquinita que se llama el espiralizador. Eso lo pueden conseguir en diferentes tiendas o supermercados y pueden hacerla en forma de espagueti. Eso ya sea que lo sustituyan a la pasta o lo agregamos en este caso a la ensaladita, como para darle más color, más textura. Un batido de remolacha, ¿cuáles son sus beneficios? Claro, bueno, lo que es el jugo de remolacha, se han demostrado diferentes estudios los beneficios sobre la parte del rendimiento deportivo. También es un energizante, entonces para las personas que les gusta tomar bebidas energéticas se lo cambio por un jugo de remolacha. Mucho más saludable. Claro, esto es porque tiene nitratos, ese es el compuesto que contiene la remolacha. Esos nitratos cuando entran a nuestro organismo se convierten en óxido nítrico, que es un gas que ayuda como a dilatar los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Que va a bajar nuestra presión arterial y la sangre pues fluye más fácil. Entonces, por eso es que aumenta el rendimiento y la energía. Por eso se dice también que es buena para la buena circulación. Claro, exactamente, también por esa misma razón te va a bajar la presión arterial y mejora lo que es la parte de la circulación. Muy bien. Ahora, lo que a veces desechamos, que son las hojas. Claro, las hojas son altísimas en hierro. Les voy a enseñar a hacer un pesto, es sumamente fácil. Vamos a agarrar un par de hojitas. Voy a quitarle un poquito los tallitos. Los tallos. Agregamos un poquito de hojas de remolacha, vamos a agregar un par más. Vaya es como hacer un pesto normal, lo que pasa es que lo vamos a hacer con las hojas de la remolacha. Le vamos a agregar un poquito de queso parmesano, más o menos un cuarto de taza. Eso como para darle un poquito más de sabor. No sería pesto si no lleva ajo. Le vamos a poner 2 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. Y acabamos de ver todas las propiedades también que contiene el ajo. Esto es una gran receta saludable. Claro, es saludable y no solamente eso, sino que es delicioso y lo podemos agregar, pues por ejemplo, a ensaladas como un dip, a espaguetis, por ejemplo. Aquí lo que le estoy agregando es más o menos media taza de aceite de oliva. Vamos a usar el extra virgen, que es un poquito más puro. Muy bien. No pierda de detalle. Aquí simplemente empezamos a procesar. Okay. Ahí están. Y esta receta que usted nos está dando con las hojas puede permanecer en refrigeración una vez hecho. Claro, podría aguantar, si lo ven ahí va agarrando la textura, dependiendo qué tan líquido queremos que quede, entonces le podríamos agregar un poquito más de aceite de oliva. Eso es opcional en casita si quieren que quede un poquito más espeso. Esto lo pueden mantener en refrigeración, para que nos quede una hojita, pero ven la textura. Queda como una vinagreta. Exactamente. Podríamos agregarle, si lo queremos más espeso, un poquito más de hojas de remolacha y lo seguimos procesando. Y si no, pues le agregamos más bien, si lo queremos más tipo vinagreta líquido, le agregamos más aceitito de oliva. Esto, como me preguntaba, se puede quedar en refrigeración hasta más de una semana. No creo que les dure tanto porque es delicioso. Se lo van a comer así todo. Nada más con esto finalizo que me decía don Michael, de un gran abrazo para todos los que cultivan y todos los agricultores en Côte d'Iramuno. En Côte d'Iramuno, Santa Rosa, San Pablo, a toda la gente. Este es el proceso que ellos usan allá en el campo para lavar. Después a las 3 de la tarde, los viernes, utilizan estos guantes para que la remolacha no se dañe. Y ahí, Cartago. Así es como llega hasta la mesa de su hogar y que prepare esas recetas como nos lo presentó Natalie con la remolacha. Don Michael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Natalie, de verdad. Gracias de todo corazón. Muy amable por estar con nosotros y traernos estas recetas saludables para usted y su familia. Atención, porque Yamoni Club está de aniversario y lo celebra todo este mes de marzo. ¿Cómo lo está celebrando? A lo grande, con un 20% de descuento en todas las compras hechas con Yamoni Club. Si no estás afiliado, podés hacerlo en nuestro sitio web o en tienda. Es muy fácil y además no requiere ningún costo. Para que le saques provecho a los descuentos de aniversario de este 1 hasta el 31 de marzo. Recuerden, Yamoni Club está de aniversario y lo celebra con un 20% de descuento en todas las compras hechas con Yamoni Club.
Mi señora, con la entrada del coronavirus se mandaron a extremar medidas, pero usted puede obligar a su patrono que le dé esas medidas y que usted diga, yo estoy trabajando tranquilo y seguro. Y así viceversa. Trajimos a don Boris, que siempre es un gusto tenerlo aquí. Así, más bien. Así es. Yo soy necio, yo soy de la mano, pero ya yo me tengo que obligar. Todos los ticos somos demasiado cariñosos, nos gusta externar mucho el amor. Nos encanta abrazar, nos encanta besar. Hay que dejarlo de lado un ratito. Hay que dejarlo que solo a la esposa. Ahora, ¿las empresas están obligadas a poner esas medidas de limpieza? Claro, Ítalo. Vea, hay algunos datos que yo creo que son importantísimos que la gente conozca, no para que se alarme, pero sí para que sepan que esto no es un juego. El coronavirus, el COVID-19, llegó para quedarse en un momento que nos complica las cosas. Colombia es 40 veces más grande que Costa Rica, tiene 10 veces más población y tiene solo un caso. Perú es 25 veces más grande que Costa Rica, 7 veces más población y tiene 6 casos. México, 38 veces más grande que Costa Rica, 25 veces más población y tiene 7 casos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en un grupo bien complicado. Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes. 554 casos ya confirmados. Eso nos da más o menos 590,000 habitantes por cada caso. En Costa Rica tenemos 9 casos en una población de 5 millones. Eso nos da 555,000 personas por cada caso. O sea, ahí te lo estamos prácticamente igual que Estados Unidos. Así es. Si estos casos que están sospechosos se llegan a confirmar... Que son 34, don Son Boris. 34, vamos a pasar a ser el país más infectado del continente. O sea, le estaremos ganando a Estados Unidos por primera vez en algo que no quisiéramos ganarle no lo permita. nunca. Ahora, si yo estoy en mi trabajo y me dicen, Ítalo, usted tiene que traer su desinfectante, o yo no quiero usar el jabón, yo puedo llevar el mío, tengo el derecho. Claro que sí. Vea, estamos hablando de un problema, Ítalo, de salud pública. El Ministerio de Salud, no solo por un mandato constitucional y por resoluciones de la Sala Constitucional y porque así también lo demanda la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también porque hay una ley especial, que es la Ley General de Salud. En el artículo 127 se establece que es obligatorio para todos los habitantes del país los lineamientos que dicta el Ministerio de Salud en materia de salud pública. Este es un caso. Hay unos lineamientos específicos que, por ejemplo, el Ministerio tiene, digamos que es el que más le debe interesar a los trabajadores. Hay varios, dictan para el transporte público, dictan para los aeropuertos, para temas migratorios, pero para el caso de los centros de trabajo hay un lineamiento específico que el Ministerio de Salud le está diciendo a todas las personas que tienen, digamos, más de un trabajador que está a su mando, que tienen que cumplir con ciertos protocolos obligatorios. Obligatorios. Entonces, si yo tengo 100 empleados, tengo que hacer un grupo, una comisión, que sea la comisión encargada de determinar qué condiciones se establecen en el trabajo para la gente que está con el tema este del COVID-19. ¿Qué va a hacer esta comisión o qué va a hacer esta persona encargada? Bueno, agarra a las 100 personas, los 100 trabajadores y dice, mire, de esos 100 tenemos 10 que son diabéticos, tenemos 8 que padecen del corazón, tenemos 7 que son hipertensos, ya esos son los grupos más vulnerables. 6 de ellos sobrepasan, por ejemplo, los 60 años, los 65 años, están en el grupo de la población del adulto mayor. Entonces hay que tomar medidas especiales con esta gente. Si hay riesgo, ¿los mandan para la casa, don Boris? Puede ser una alternativa. Por ejemplo, el teletrabajo, hay una ley especial, un reglamento especial para el teletrabajo hoy en día. Si el ambiente laboral, el tipo de trabajo que se tiene, permite que esas personas puedan hacer trabajo desde la casa, es urgente que desde ya se empiecen a tomar esas medidas, pero si no, el trabajador lo puede solicitar. Mire, yo estoy obeso, soy diabético, tengo 60 años, necesito que usted, patrono, haga algo conmigo, porque yo estoy en un grupo vulnerable y no puedo consentir, digamos, que me tenga haciendo lo mismo. Don Boris, si yo llego al trabajo y no hay jabón, llego el martes, no hay jabón, el miércoles no hay jabón, ¿qué puede hacer uno? ¿Dónde se queja? Importantísimo, Ítalo. El Ministerio de Salud tiene la potestad de cerrar cualquier negocio con una orden sanitaria si se incumple cualquiera de estas medidas. Repito, los lineamientos del Ministerio de Salud son de carácter obligatorio. Entonces, si usted, patrono, tiene a sus empleados en condiciones que los ponen en condición de riesgo,
Entonces, usted le pueden quitar todo ente comercial que va a empezar a hacer el ejercicio de su oficio o de su profesión, necesita una patente. La saca en la municipalidad, pero resulta que el primer requisito es un permiso de funcionamiento que lo extiende el Ministerio de Salud. Precisamente con esa potestad el Ministerio de Salud puede llegar y decir, mire, le quito el permiso de funcionamiento, se le quita automáticamente la patente, no puede funcionar porque usted está poniendo en peligro no solo a sus empleados, sino a la población en general. Don Boris, un ejemplo muy claro, lo primero que uno se topa en una empresa es la famosa huella. Uno llega y toca la huella, pero antes de esa huella tocaron 20 personas, 40 personas, 100 personas, y esta persona dice, yo no quiero poner mi dedo. Exactamente, y tiene todo el derecho de no hacerlo. Es más, los patronos ya deberían estar tomando. No se esperen a que el Ministerio de Salud llegue y tome esa medida por ustedes. Tienen que tomarlo. O sea, Ítalo, esto nos compete a usted, a mí, a toda la población. Sí, señor. No es un problema del gobierno, es un problema de todos. Y todos estamos en un peligro si no hacemos las cosas correctas. Ahora publicábamos antes de la entrevista, Ítalo, una foto suya y mía saludándonos con el codo. Ahí empieza la responsabilidad. Así es. Si nosotros cambiamos el saludo, si nosotros sabemos que estamos en riesgo, no nos pongamos más. Tenemos que hacer las cosas necesarias para que el país esté en orden. Esta es una enfermedad que no es tan mortal como otras, pero es muy infecciosa. El problema es que ya vimos, estamos a la altura de Estados Unidos en este instante. Si no nos cuidamos, lo vamos a sobrepasar y vamos a convertir el país en un caos. Suficientes problemas hay como para que tengamos más. Así es. Don Boris, el guarda, el recepcionista que recibe mucho papel, que es el persona que dice, claro, yo le guardo este paquetito y quién sabe si eso está infectado. Hombre. Exactamente, a esa persona tenemos que cuidarla, está en una situación de vulnerabilidad. El que recibe los boletos en un cine, el que está a la entrada de... Mire, los eventos masivos, Ítalo, ya en otros países han tomado medidas drásticas. Italia, un país absolutamente futbolero, le llegó el coronavirus con mucha fuerza, no suspendieron todo el campeonato de fútbol, los conciertos, las actividades. Por el momento podemos tomar previsiones y decirle, mire, si una persona tiene tos, está estornudando con mucha frecuencia y todo, no vaya a una actividad pública. Si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted sabe que está en esas condiciones vulnerables... Como quien dice, no se ponga para que le den, no se ponga, quédese en su casita, esté tranquilo, trabaje desde su casa o desde su oficina lo más que pueda y evite el mayor contacto con la gente. Don Boris, hablemos un ejemplo de los call centers, que son muchas personas asignadas en un cuartito y con un aire acondicionado dando vueltas. Una persona puede decir, no entro, simplemente no entro. Mire, cualquier condición de riesgo que ponga, valga la redundancia, en riesgo a su salud, usted tiene todo el derecho de hacerlo ver. Pero esta es la parte, Ítalo, que yo digo que tenemos que cambiar el chip, los costarricenses y los patronos en general. O sea, no esperemos a que un empleado tenga un conflicto, no esperemos a que llegue una autoridad pública a decirnos, no, hagámoslo nosotros mismos, es nuestra responsabilidad. Mire, yo tengo un yerno, David, que le digo el espíritu de la contradicción, porque él siempre pasa contradiciendo todo, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, David tiene la razón absoluta en una cosa. Apeguémonos a lo que el Ministerio de Salud nos dice. Y él dice, yo no le hago caso a ninguna cadena que llegue, no le hago caso a nada que venga de lo externo. Solo voy a acatar los lineamientos que vengan del Ministerio de Salud. Don Boris, pasa en una empresa, nos están escribiendo que el patrón no le dijo, bueno, si usted quiere jaboncito y si usted quiere también, pues estar tranquilo con sus manos, pues compre su jaboncito, porque la empresa no tiene plata. No, señor. ¿Yo pudiera quejarme? Claro, por supuesto. El Ministerio de Trabajo tiene que tomar acciones inmediatas, lo mismo que en las escuelas tiene que tomar acciones el Ministerio de Educación, las instituciones públicas, pero en el caso particular que hacen esta pregunta, no, la obligación es del patrono. Claro, si nosotros podemos colaborar, maravilloso, pero si no, a él es al que le toca poner las medidas de higiene. ¿Por qué? Porque precisamente la póliza, por ejemplo, los riesgos del trabajo, le da las condiciones laborales en que tienen que estar los empleados y ese es uno de los requisitos. Don Boris, esto es interesante porque si yo tengo síntomas, mi deber es ir a decirle a mi patrono, tengo mocos, me duele la garganta, tengo los síntomas del coronavirus, mándeme a la casa. Exactamente, exacto. Y no solo por una situación de la relación laboral o contractual entre usted y su patrono, sino por solidaridad con sus compañeros.
O sea, usted es un factor de riesgo a partir de ese instante con sus compañeros. ¿Qué es lo primero que hace la empresa? ¿Qué debería hacer la empresa, don Boris? La empresa debe solicitar la incapacidad de esta persona, mandarlo entonces a la clínica o al INS, donde corresponda. Que se revise, para que le hagan los exámenes pertinentes. O darle a él, digamos, someterlo a vacaciones o darle unos días con derecho a pago. O sea, todos tenemos que tener conciencia. Yo no gano nada y como obligar a un trabajador que está enfermo a que trabaje, que me contamine a todo el resto y al final pierdo la empresa por una cuestión práctica, porque no tuve la sensatez de decirle a esas personas, mire, váyase para su casa, algo tan simple como eso. Ahora una empresa mandó a capacitarse a 40 personas a Europa, doctor, ellos están de vuelta, ¿la empresa puede ponerlos en cuarentena en este momento? No, digamos que la empresa no tiene esa potestad, pero sí puede hacerle la solicitud al Ministerio de Salud, que es el ente que regula este tipo de cosas, para que ellos sean los que valoren si esas personas de verdad están en riesgo, porque no solo por el hecho de haber salido están, pero claro que el Ministerio sí tiene esa potestad y puede dar todas las condiciones para que estén en cuarentena. Yo creo, Ítalo, que todos tenemos que empezar por una cuarentena mental, saber que tenemos que cuidarnos, que estar lo más cuidadosos de todo lo que nos compete a nosotros mismos, a nuestra familia. Ayer escuchaba a un señor diciendo que qué bendición que los niños no se infectan, o sea, que los niños llegan a ser portadores, los menores de 10 años, pero que a ellos no se les desarrolla. Mire, si eso es cierto, que todavía está en investigación, pero si es así, maravilloso, Ítalo. Lo que pasa es que un chiquito del kinder, un chiquito de la escuela, llega a la casa y entonces puede contaminar al papá, a la mamá, al abuelo, a la empleada, a todo el mundo. Entonces hay que tomar previsiones también en el kinder, en la escuela, en todos lados. Así es, esto ya llegó y se quedó. Así es. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Siempre es un gusto, don Boris. Vamos a ir a un corte comercial. A la vuelta una emprendedora nos trae persianas de bambú. Vea la belleza y usted las puede tener ahí en su casa. Y sabe que esta es su casa también, la Casa de Giros. Ya volvemos. A continuación, la nueva ropa interior Tena Discret color negro te presenta la Semana de la Mujer. Y en esta Semana de la Mujer le presentamos el trabajo de una mujer emprendedora que beneficia no solo a ella y a su familia, sino también al ambiente, porque esta alternativa que le vamos a mostrar, que es la decoración con persianas de bambú para todos los ambientes de su casa, lo trae Natalia Retana. Natalia, ¿cómo estás, Vero? Qué lindo tenerte acá en nuestra casa, bueno, en nuestro jardín. Un placer. Y que nos traes esta propuesta de una fabricación diferente. Iniciemos con eso, Nati. Claro, este es un producto muy innovador con fibras de bambú. Es una fibra natural, se ayuda al medio ambiente, ¿verdad? Además tiene una belleza estética increíble, pueden ver por acá cómo Nati, luce. ¿puedes mostrarnos cómo funciona? Porque al ser bambú, gusto, ¿verdad? claro. Uno tal vez conoce las persianas convencionales de plástico. Eso tiene un sistema que permite el subir y bajar fácil, ¿verdad? Entonces cualquier persona lo puede hacer con mucha facilidad. Y eso nada más sube, ustedes lo instalan y se puede llevar todo listo, instalarlo nosotros en casa. ¿Cómo funciona la instalación? Esto es muy simple de instalar, de tal modo que nosotros podemos hacer la recomendación a nuestro cliente, explicarle muy bien cómo instalarlo o instalarlo nosotros, ¿verdad? Eso depende de lo que el cliente quiera, pero en realidad es muy sencillo hacerlo, sí. El tamaño, Nati, ¿verdad? Porque hay ventanas de todo tipo. ¿Ustedes lo adaptan a cada tipo? Se adapta de acuerdo a las necesidades del cliente. Se puede adaptar en ventanas pequeñas, anchas, grandes, al exterior de la casa, al interior de la casa, ¿verdad? Nada más necesitamos la medida y lo hacemos, sí. Muy sencillo. Nati, a nivel de cómo nace el proyecto, ¿cómo ven ustedes esto como una oportunidad de negocio? Bueno, en realidad esto pertenece a una familia. La empresa se llama Bambutico, inició hace casi 40 años con mi padre, Manuel Retana, y mi mamá, Priscila Quiroz. Ellos empezaron el negocio y ahí poco a poco se inició con muebles, luego empezamos con viveros y se ha ido implementando. Ahora estamos haciendo también persianas. Diferentes productos. Sí, muchos productos. También tenemos construcciones en general con bambú. De todo se hace. De todo se hace. Con bambú es increíble. Esta gramínea es maravillosa.
Hablabas que el tamaño se adapta a las necesidades de cada cliente, ¿verdad? Correcto. Se pueden hacer muy grandes o más muy pequeñas, hasta las cortinas o las persianas de cocina, por ejemplo. La cocina, sí, correcto, que son más chiquititas. Sí, correcto. El tipo de bambú y los colores, Nati. Aquí está, ¿verdad? Okay. El tipo de bambú es Phylloxera tachysauria. Aquí podemos apreciar, este es el color natural. Este es un color un poquito más oscuro, hasta darlo como un tono café oscuro, incluso se puede hacer negro, ¿verdad? Aquí en esa persiana pueden apreciar los diferentes tonos. Esta es una degradación. También se pueden hacer, exactamente. Vean qué bonito empieza oscuro que se ve. y termina clarito, color natural. El tamaño de la persiana, bueno, de las, ¿cómo llamamos eso? Sí, de las tiritas, para armar la persiana es el grosor. Ajá, exactamente. Como 1 milímetro, 2 milímetros, sí. Y eso ya es algo que está establecido, o si quisiéramos hacerlo más grande. Se puede variar. También podríamos variarlo. Sí, correcto. Ok, la variación del tipo de bambú que se utiliza, ustedes utilizan particularmente, que hablabas. Este es el mismo tipo de bambú. Ajá. La variación en color la hacemos con fuego. Entonces, así le dan exactamente, así se da una degradación, ¿verdad? Entonces todo es natural, Nati, ni siquiera. Sí. Y se trata para aquellas que, dos cosas, ¿cuánto me dura? Y además, ¿qué tan discreto es el bambú? Porque como aquí lo vemos, que se ve un poquito, ¿verdad? Correcto. Bueno, el bambú tiene mucha durabilidad. Por supuesto, hay que dar una garantía, ¿verdad?, al cliente. La garantía se da de 1 año. Eso no significa que la persiana te va a durar 1 año, ¿verdad? Tenemos clientes de muchísimos años que simplemente con el tiempo vienen y hacen un retoque en el color, ¿verdad?, para que se vea otra vez como nueva, pero te va a durar muchísimo. Eso también depende del uso, ¿verdad?, de los cuidados que le dé y de dónde esté ubicada, si está en el interior de la casa o si está al exterior, porque si está al exterior obviamente lleva un poco más de mantenimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de ese mantenimiento a nivel de casa, ¿cómo la limpiamos? ¿Podemos ponerle algún producto para alargarle la vida? ¿Cuál es la recomendación? Sí, siempre es recomendable no limpiar con agua. Puede limpiarse con algún otro producto que dé una tonalidad un poquito brillante o simplemente con un pañito seco como para limpiar el polvo, suciedad, ¿verdad? Pero no es bueno aplicar agua porque recordemos que es una fibra natural, entonces el agua no va a ser muy recomendable. Y lo que me preguntaba sobre la privacidad, si lo vemos de adentro hacia afuera, se pueden ver algunas lineecitas que dejan pasar un poco la luz, pero de afuera hacia adentro no tiene ese mismo efecto. De afuera hacia adentro no se ve, entonces sí da una privacidad. Bueno, Natalia, le agradecemos mucho. Ha sido un placer, una mujer con mucho emprendedora, gusto, muchas gracias. Familiar. Para ustedes un beneficio y para el ambiente así también. Es. Así que apoyarnos entre nosotros las mujeres. Gracias, estamos para servirles. La nueva ropa interior Tena Discret color negro te presentó la Semana de la Mujer. Bueno, y quiero invitarlas, nosotras las mujeres, a utilizar la nueva ropa desechable interior Tena color negro, porque esta te permite que estés más segura, además es muy confortable y se ajusta, tiene un corte bajo que te da más seguridad y mayor confort, porque cuando vestís de negro te sentís más segura, vestís de negro, sos fuerte, sos Tena, sos vos. Mi señora, después de una cirugía, una radioterapia, la piel se empieza a engrosar, empieza también a hinchar y ojo porque puede quedar así. Aquí la vamos a defender, la doctora Ethel Carranza Christopoulos. Christopoulos. Claro que sí, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, ¿por qué empieza la hinchazón? Ajá. Primero que nada, yo quisiera explicarles de que en el cuerpo, en el organismo, existe un sistema linfático. Es un sistema que es paralelo al sistema venoso y que tiene como trabajo lo que es el drenaje de lo que son líquidos y sales que se acumulan y que están circulando constantemente en el organismo. Ese sistema linfático es un sistema inmunológico que está adicionado a otros órganos del organismo. Cuando hay una falla en alguna parte del sistema linfático es que va a suceder esto. Usualmente, y tal vez en las extremidades superiores o inferiores, donde vamos a ver esta anomalía, esta patología que se llama linfedema. Perdón, doctora, ¿qué síntomas tiene esto? Ajá. Principalmente lo que podemos observar en primera instancia es el engrosamiento de lo que es la extremidad. Así es. Engrosamiento de la extremidad, engrosamiento de la piel. La piel la vamos a poder ver turgente, brillante. Podemos incluso mencionar que se va viendo al principio como piel de naranja, que se ve como
como porosa, enrojecida, y sobre todo, ya digamos en etapas más avanzadas de lo que es linfedema, se torna lo que es la piel engrosada, esclerosada, que incluso le llaman elefantiasis a este tipo de patología. Doctora, ¿solo da en una pierna o puede dar en las dos? Puede dar en las dos, sin embargo, usualmente es en una pierna, en una extremidad, porque al principio les dije, tanto puede ser en extremidades inferiores como en extremidades superiores. Veamos los diferentes casos, doctora. ¿Hay una forma de evitar esto? Por supuesto, el uso, en lo que es la parte de prevención. Sin embargo, déjenme nombrarle de que hay dos causas. Primero que nada, lo que son las causas congénitas y familiares, ¿verdad? Si mi papá y mi mamá, no importa, doctora, usted tiene letra doctora. ¡Qué pena! Letra doctora, dígame, si mi papá y mi mamá tuvieron esto, yo voy a tener. Hay grupos familiares que se han identificado que tienen lo que es la parte de linfedema, ¿verdad? Entonces podemos hablar de situaciones congénitas, ya que lo trae el organismo, hereditarias, pero también secundarias. Estas son primarias y hay causas secundarias. Secundarias como por ejemplo algún tipo de traumatismo, como he tenido pacientes que se han golpeado, digamos, en alguna parte de la extremidad, porque han sido pateados por un toro, porque les ha caído un árbol, por ejemplo, porque han tenido algún tipo de cortadura. Entonces es aquí donde se ve afectado lo que es el sistema principal, que es el linfangión. Queda cortado lo que es el sistema linfático y por lo tanto lo que es el drenaje de todos estos líquidos, de todos estos fluidos, agua, sales, electrolitos, células plasmáticas, etcétera, no pasan a drenarse en el resto del organismo. Doctora, ¿quiénes son más propensos a tener esto? Las mujeres, hay una propensión altísima en que sean más las mujeres. Y en este caso y en nuestro país, y dado que estoy explicando lo que son las causas secundarias, las mujeres mastectomizadas. Las personas mastectomizadas, muy larga la palabra, ¿verdad? Tienen entre 30 y 60% de probabilidad de desarrollar lo que es linfedema en el brazo, en el miembro superior. Y esto principalmente, Ítalo, y yo quisiera como llegar mucho a la conciencia de las mujeres mastectomizadas, a las familias de estas, porque resulta de que cuando hacen vaciamiento ganglionar, que es lo que ellas posiblemente van a escuchar, si me hicieron una mastectomía radical con vaciamiento ganglionar. Estas mujeres deben de tener desde el puro inicio del posoperatorio el uso continuo y permanente de lo que son mangas elásticas. En el caso, tal vez podemos pasar un momentito para ver, había otra imagen, esta imagen donde nosotros podemos observar que es muy adelantado ya lo que es el linfedema. Aquí podemos observar probablemente y al tacto una piel engrosada, una piel esclerosada. Sin embargo, mediante lo que son algunos ejercicios, lo que es drenaje linfático, ejercicio exactamente, lo que es incluso el uso de este tipo de dispositivos que Vamos a verlo, doctora, para ver esto. ¿Esto qué es, perdón? Esto es un sistema de vendaje multicapa. Uno lo que hace es precisamente envolver el miembro, si querés te ayudo que sí, con el brazo. Hagamos un ejemplo. Exactamente. Esto es un ejemplo nada más, pero tiene toda su técnica, ¿verdad? Que sí. Eso tiene que ir presionado. Tiene que ir con una cierta compresión, tiene que utilizarse en cierta posición y previo a esto haberse hecho un masaje linfático, ¿verdad? ¿Esto es por día, doctora? Esto se puede dejar, digamos, 3 días, ¿verdad? Entonces se pone este vendaje, encima se pone este otro tipo de vendaje que es un vendaje inelástico, no es elástico, sino
Algún corte de la piel que uno pasa con una lata, se cortó o los tacones empezaron a hacerme daño y uno empieza a rascarse. Ahí por ahí puede entrar alguna bacteria. Totalmente, totalmente. De hecho, hay muchos planes de educación en lo que es el sistema intrahospitalario que se está instaurando, porque como podemos ver, es tal vez una de las enfermedades más dejadas a un lado, y esto no quiere decir de que hay una alta cantidad de la población en Costa Rica que tengan este tipo de patología. Y sí, se están instaurando programas en donde se les educa a las personas el tipo de cuidado que deben de tener, cómo deben de cortar sus uñas, cuál es el cuidado de no alzar cargas pesadas, de no cortarse, de no utilizar, digamos, lo que es la estufa por peligro a sufrir quemaduras, claro que sí, y de esa manera entonces llegar a infectarse y provocar una celulitis. Los adultos mayores pueden ponerse también las medias de compresión. Ahora, y le hago otra pregunta, ¿esto se puede dar en niños también? También, claro que sí, hay una patología que se llama patología de pelo, que es precisamente en lo que es el vientre materno, quedó atorado por cordón umbilical, etcétera, quedó atorado la extremidad del niño, y por lo tanto entonces no hay un desarrollo acorde en su sistema linfático, y entonces van a crear lo que es esta enfermedad. La enfermedad también puede darse en lo que es sistema genital, ¿verdad? Entonces es muy variado. Nuestro organismo de pies a cabeza tiene un sistema linfático, el cual tenemos que cuidar y tenemos que reconocer que está allí. Vuelvo a los adultos mayores, ellos necesitan una media compresión, ya si está la piernita así más o menos. En primer lugar necesitamos, si tenemos una pierna así, lo que debemos hacer es utilizar gente especializada, eso que quede muy de acuerdo, muy claro. Utilizar lo que es el vendaje multicapa para que haya un adecuado drenaje de lo que es la linfa, ¿verdad? Y lo que es suavizar la piel, etcétera. Cuando ya llegamos a un punto en donde podemos medir y queda satisfacción la medida de la circunferencia de esa pierna, entonces podemos montar, como decimos nosotros, lo que son las medias elásticas de compresión o manga también de compresión. Doña Ethel, siempre es un honor tenerla por aquí. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Encantada, y nos despedimos. Con mucho gusto, gracias. Ya me están entrenando poco a poco. Claro que sí. Andrés Zamora Jara. Bueno, y el chorizo es rico por su sabor, pero también combínelo en las diferentes recetas que hoy le vamos a mostrar. El rey del chorizo, don Gustavo Ureña, nos acompaña, y la más cordial bienvenida, don Gustavo. Claro que sí, muchas gracias. Don Gustavo, pregunta directa, ¿cómo escojo yo un chorizo y que no me metan 10 con hueco y que sea un rico chorizo con poquita grasa? Claro que sí. Probablemente en una carnicería vas a llegar y vas a poder ver el chorizo, ¿verdad? Es muy importante el color, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Exacto. Directamente. Este es el chorizo. ¿Y en qué me tengo que fijar? Bueno, más que todo, Andrés, es el color, el olor y la textura. Entre más blanco esté el chorizo, es más grasa. Entre más rosadito, es más carne. Es más carne. Claro que sí. Ahora, no puede estar como baboso, que a veces está exactamente, hay un color como azulillo, ese es un chorizo muy viejo, ¿verdad? Ajá. Entonces probablemente va a estar malo, ¿verdad? Entonces es mejor el color, el olor, la textura y también el precio. Si a usted le van a dar un chorizo de 1.500 colones, probablemente es pura grasa molida, ¿verdad? Ok, para que lo tomen en cuenta. Y ahora, cuando elegimos ¿sin chile o con chile? Claro, bueno, con chile, la única forma de darnos cuenta es a la hora de cocinarlo, ¿verdad? Porque el chorizo no se puede probar antes de la hora, ¿verdad? Pero prácticamente se puede pedir un término medio, ¿verdad? En chile, porque hay muy picante y hay término medio, ¿verdad? Ahora, don Gustavo, ¿cómo voy a saber yo? Porque qué bueno es poder remarcarlo, de que le metieron mucha grasa y poca carnita. En la hora de cocinarlo, a usted se va, a la hora de cocinarlo el chorizo va a encoger, ¿verdad? Si es carne, 100% carne de cerdo, el chorizo va a mantener su estándar de grueso, de tamaño y de todo, ¿verdad? Okay. A la hora de cocinarlo empieza a botar la grasa y usted ve que empieza a botar mucha grasa y va a quedar el chorizo totalmente reducido, ¿verdad? Bueno, y tiene que tener una combinación de ambas, porque mostremos aquí en cámara, don Gustavo, que usted partía ahí y ahí vemos donde también está la grasita normal que tiene que tener, pero también la carnita. Exacto. Digámosle, este chorizo es 100% carne de cerdo con un muy poco porcentaje de grasa, ¿verdad?
Por ejemplo, me acuerdo que mi tía Aida, antes de para quitarle un poquito la grasita, lo hierve, lo pone en agua. ¿Es bueno eso? Lo ideal es poner el chorizo y taparlo, ¿verdad? En el sartén o en el sartencito. Y el mismo vapor va soltando la grasa del chorizo, ¿verdad? Ahora, del dicho al hecho, ¿cómo cocino yo el choricito y que me quede bien sabroso y bien cocinadito, cero crudo? Ok, vea. Nosotros en La Paila manejamos el siguiente tip, por decirlo así. Manejamos el chorizo, ojalá entero, en un solo corte, porque si usted lo hace en pedacitos muy pequeños, vamos a tener el problema de que se va a secar mucho. En cambio así, como está el chorizo entero, sí, usted tiene la facilidad de que lo va a cortar y el chorizo va a estar suavecito, no va a estar tieso, va a estar sabroso, ¿verdad? Jugoso. Idóneo. Exacto. Un buen gallito de chorizo. Y ahora, claro, usted nos traía una preparación única de ustedes y es el chorizo ahumado. Claro que sí, este choricito nosotros lo manejamos en el restaurante, en La Paila, en Chicharrón de La Paila, y es un chorizo ahumado. Usamos leñita de café. Ustedes en su casa, digamos, si tuvieran una estructurita así como eso, pueden comprar el chorizo, lo guindan con leñita de café. Y muy importante es el calor y el humo. No ocupamos una llama directamente que nos vaya a quemar el chorizo. Que emana ahí la... Más o menos como a 1/4 de la leña tiene que estar el chorizo, que haya calor y que haya humo. Pongamos ese chorizo que es como decir nosotros el frito y ahora el ahumado, que es un sabor diferente, ¿verdad? Esto es un chorizo ahumado, ¿verdad? Que el sabor y el color totalmente es diferente, ¿verdad? Vamos a mostrarlo aquí en cámara. Este choricito es ahumado y asado, ¿verdad? Ahí está. Es un sabor muy peculiar, ¿verdad? Nosotros, bueno, por dicha tenemos ya varios años de manejar la receta, ¿verdad? Y pueden conseguirlo únicamente en nuestro restaurante, en La Paila. Ahora, don Gustavo, ¿qué otras recetas y que preparamos nosotros? Porque usted me dijo, Andrés, unos taquitos de chorizo no es común verlos. Sí, no. Por ejemplo, usted... Agarramos el choricito. Sí. Aquí lo importante es